Igual 81 Zorro Novelas ligeras My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... La silueta de desembarco del rey se difuminaba gradualmente tras ellos, como una pesadilla consumida por su propia corrupción y clamor, finalmente engullida por colinas ondulantes y troncos desnudos. Para Callen, el aire de la ciudad siempre transportaba una sofocante mezcla de óxido, mentiras y un perfume denso. Al salir, cada respiración era como una purificación de sus pulmones. Su misión, que a los 7 reinos les pareció un completo fracaso, había terminado. El enviado de la Guardia de la Noche no logró impedir el ascenso del Rey del Norte, y aún más, no logró salvar la vida pública de Eddard Stark. Con la fría aquiescencia del duque Tywin y el manifiesto desdén de la reina Cersei, fue escoltado honorablemente fuera del centro del poder con la acusación de trabajo ineficaz, que incita a la inestabilidad. Este era un exilio político, pero también el alivio que buscaba desesperadamente en ese momento. Lo acompañaba Sansa Stark, otra superviviente marcada por la vorágine de desembarco del rey. Al salir de la fortaleza roja, no lloró ni miró atrás. Una capa de viaje de lana gris oscura reemplazó sus antaño magníficos vestidos de seda, y llevaba la capucha baja, sencilla como para aislarse por completo del pasado, lleno de traición y muerte. Apretaba con fuerza un pequeño bulto. Además de unas pocas mudas de ropa esenciales, contenía la daga de cristal de dragón, cuidadosamente envuelta en suave cuero y escondida cerca de su cuerpo. Un regalo de los antiguos dioses, como lo llamó el hermano Carrón, y la única arma verdadera que podía empuñar en este mundo frío. Su rostro había perdido el brillo rosado de una joven, revelando una palidez y una serenidad forjadas por un inmenso sufrimiento. Solo en esos ojos azules, antaño llenos solo de caballeros y canciones, se había asentado algo duro, como un río oscuro fluyendo bajo el hielo. El carruaje viajaba hacia el norte por el camino real, con sus ruedas de hierro rechinando sobre la grava con un sonido monótono e hipnótico. Torrent y otros 3 miembros de la élite de la isla del oso montaban ponis del norte, custodiando silenciosamente el carruaje por delante y por detrás, con la mirada fija en los halcones, escudriñando atentamente las colinas y barrancos a ambos lados del camino en busca de posibles peligros ocultos. Edison Toyet y los demás hermanos de la Guardia de la Noche ya se habían adelantado, llevando la carta secreta de Callen al Castillo Negro para informar al Lord Comandante George sobre los inconfesables resultados de este viaje. Durante los primeros días, Sansa apenas habló. O bien miraba fijamente por la ventana el desolado y sin vida paisaje invernal que pasaba velozmente, o bien se acurrucaba en un rincón, abrazándose las rodillas y fingiendo dormir. Callen no la molestaba. Sabía que algunas heridas necesitaban ser curadas en soledad, que algunos mundos en decadencia necesitaban tiempo para reconstruirse sobre sus ruinas. Al anochecer del 4 día de viaje, acamparon junto a un aliso junto a un arroyo helado. La hoguera crepitaba, protegiendo del frío penetrante del norte. Torrent le entregó a Sansa raciones calientes y secas y un trozo de carne ahumada. Comió a pequeños bocados, con movimientos que aún conservaban la elegancia que les enseñaban en Invernalia, pero con un toque mecánico. Justo cuando Callen pensaba que sería otra noche silenciosa, Sansa de repente levantó la vista, sus ojos grises parpadearon con una luz incierta a la luz del fuego, su voz tan suave que casi fue tragada por las llamas. Hermano Carrón, padre, él, ¿realmente? No terminó, pero Callen comprendió al instante sus palabras no pronunciadas y el profundo, casi intocable, destello de esperanza en sus ojos. No podía contarle sobre los intrincados túneles bajo la fortaleza roja ni sobre el hombre que allí se recuperaba lentamente. Ese secreto era demasiado pesado, cualquier filtración podría arruinarlo todo. Pero podía, y debía, darle una respuesta más esperanzadora que no queda ningún cuerpo. Se acercó, asegurándose de que solo ella pudiera oír su voz, en tono bajo y seguro. Sansa, mírame. Cuando ella levantó la mirada, como le había dicho, continuó. Recuerda lo que te digo hoy, grábalo en tu corazón. En Poniente, no todas las muertes son tan reales como parecen. Los dioses, especialmente nuestros antiguos dioses del norte, tienen un tablero de ajedrez mucho más vasto de lo que los mortales pueden percibir. A veces protegen a quienes tienen almas nobles, a quienes merecen seguir viviendo, de las formas más inesperadas. La muerte en apariencia puede ser para la vida verdadera.
Sansa jadeó, con los ojos abiertos, revoloteando por la sorpresa, la confusión y un destello de esperanza, como la llama de una vela al viento, frágil pero obstinadamente inextinguible. No insistió en detalles, solo avanzando con fuerza, casi clavándose las uñas en las palmas de las manos, entrando estas palabras como la chispa más preciada de la vida profunda y cuidadosamente en la tierra más tierna de su corazón. Desde ese momento, Callen notó que la pesada capa de inercia en sus ojos abiertos parecía haber tenido una grieta. Aunque seguía triste, ya no era un vacío completo. Cuando cruzaron el turbulento y brumoso cuello y sus pies tocaron el suelo duro y helado que pertenecía al norte, el familiar aroma de hielo, agujas de pino y naturaleza los invadió. Sansa se echó hacia atrás la capucha, dejando que el viento frío le alborotara el cabello ligeramente marchito, respirando profunda y ansiosamente, como si aspirara el alma de esta tierra. Gruesas lágrimas rodaron por sus frías mejillas sin previo aviso, pero no emitieron ningún sollozo. Esta vez, las lágrimas ya no eran la amarga sal de la desesperación, sino el dolor agridulce del regreso a casa y el alivio de un alma que encuentra su ancla. Las noticias siempre corren más rápido que las ruedas. Pronto se encontraron con una patrulla de caballería del norte, que reconoció el emblema de la isla del oso en la armadura de Callen, y aún más, reconoció a la señorita Sansa, quien, aunque delgada y pálida, aún conservaba la tenue apariencia de la casa Stark. Tras un breve instante de asombro, se escuchó una ovación ensordecedora y emotiva. Señorita Sansa. Alabado sea el Dios 7, la señorita Sansa ha vuelto. Lord Callen. La trajiste de vuelta. Los soldados desmontaron uno tras otro, rindiéndole el mayor respeto, con sus rostros toscos radiantes de genuina alegría, una sensación que Sansa nunca había experimentado en Desembarco del Rey. Fue allí también donde se enteró de la trascendental noticia que ya se había extendido por todo el norte. Robb Stark, con el apoyo de miles de soldados, había sido coronado rey del norte en el campamento del Cuello. El cuerpo de Sansa tembló levemente al enterarse de la noticia. Instintivamente enderezó su espalda, a menudo encorvada, apretando los puños ocultos en las mangas y clavándose las uñas en las palmas. En esos ojos azules, el orgullo, la tristeza, el ardor de la venganza y un profundo sentido de la responsabilidad se entrelazaban, ardiendo en una luz compleja pero firme. Su hermano era rey. La casa Stark ya no se inclinaría ante nadie. Mientras descansaba en un castillo de piedra perteneciente a un pequeño señor que Callen conoció, un informe secreto, transmitido a través de los canales clandestinos de la Guardia de la Noche y con el sello único de Varys, le fue entregado discretamente. Despidió a todos, desdobló el pergamino bajo una lámpara solitaria en la habitación, y la información contenida hizo que sus pupilas se contrajeran repentinamente. A pesar de su preparación psicológica, su corazón se encogió de dolor. Noticias urgentes del este. Daenerys Targaryen, la madre de dragones, entró en las llamas de Khal, la pira funeraria de Drogo en el mar Dothraki. A la mañana siguiente, ilesa, resurgió de las cenizas, con 3 crías de dragón vivas aferradas a sus hombros. Se confirma que la magia ancestral ha regresado al mundo, sacudiendo las ciudades-estado de la Bahía de los Esclavos. Aunque, las jóvenes crías ya pueden exhalar llamas tenues. Su poder comienza a manifestarse, y no es una ilusión. La tinta del papel parecía abrasadora. La leyenda se había hecho realidad, y los engranajes del destino rugían con un ruido estremecedor. Acercó el informe secreto a la luz de la vela, observando cómo las llamas parpadeantes lamían con avidez el pergamino, convirtiéndolo en un pequeño rizo de ceniza carbonizada y de olor acre. Los dragones han regresado, caminó hacia la ventana, abrió el pesado marco de madera, dejando que el gélido viento del norte, cortante y cortante, entrara en la habitación, dispersando las brasas inquietantes y la persistente decadencia de Desembarco del Rey. Pero al otro lado del mundo, el invierno eterno que puede congelar incluso las llamas también se ha estado gestando en silencio durante demasiado tiempo. Contempló el denso cielo nocturno del norte, con la mirada penetrando montañas y ríos, más allá del imponente muro, para posarse en la desolada, pálida y marchita llanura de hielo polar del extremo norte. Allí, otra fuerza completamente diferente, pero igualmente poderosa, se reunía silenciosamente, lista para arrastrar a toda una civilización a la noche eterna. Fuego del este y hielo del lejano norte. Los nobles de Poniente seguían luchando por el trono de hierro y sus territorios, pero el suelo bajo sus pies se tambaleaba por fuerzas más allá del reino mortal, provenientes de ambos confines del mundo. La partida de cartas continuaba, pero la propia mesa de juego había comenzado a temblar violentamente.
respiró hondo el aire frío y se giró para salir de la habitación. En el patio, vio a Sansa. No estaba dentro de la cálida habitación, sino sola bajo el cielo despejado y estrellado, contemplando la brillante y fría Vía Láctea que se extendía por el firmamento. El viento frío alborotó su fina capa, perfilando su esbelta, aunque ya no delicada, silueta. Ya no temblaba como antes. Simplemente permanecía inmóvil, como si extrajera una fuerza silenciosa y poderosa de esta tierra ancestral, gobernada por la casa Stark durante miles de años, y del vasto cielo estrellado. Pronto volveremos a Invernalia, Sansa, dijo Callen mientras caminaba a su lado, su voz inusualmente clara en la noche tranquila. Sansa giró lentamente la cabeza, con una sonrisa tenue pero increíblemente auténtica dibujando su rostro. Era la primera vez que Callen vio una expresión tan pura en ella desde su regreso a Desembarco del Rey. Sí, a casa. Respondió en voz baja, con una voz ligera pero de una fuerza innegable. Hizo una pausa, con la mirada fija en Invernalia, y su tono se tornó más firme. Y entonces, ayudaré a Robb. No soy una muñeca de porcelana que necesite protección. Soy la hija mayor de la casa Stark. Ya no puedo, simplemente esperar pasivamente el destino o el rescate de un caballero. Callen la miró fijamente. En esos ojos azules, que antes solo reflejaban cuentos de hadas y sueños, vio claramente el alma de un lobo wargo despertando, mostrando sus afilados colmillos. El final del viaje de regreso estaba lejos de ser el final de la historia, sino el preludio de un capítulo más magnífico. El juego en Desembarco del Rey había concluido temporalmente. Aunque estaba desterrado, la garra de la isla del oso se había incrustado más profundamente en las venas del destino de los 7 reinos, moviendo silenciosamente las manos de la historia. Mientras regresaba al centro de poder del norte con la hija del lobo wargo, liberada de su jaula y mostrando su agudeza naciente, enfrentarían una guerra de independencia relacionada con la supervivencia del norte. Y en el borde de su visión, el fuego de los dragones orientales que se elevaban había encendido el cielo, mientras que más allá del muro, la sombra blanca que representaba el invierno eterno se extendía en silencio. Las coronas y cetros de los mortales finalmente enfrentarán el juicio final en esta gran narrativa de hielo y fuego. El verdadero juego apenas comienza. Volumen 4, Vientos de Desembarco del Rey, fin. El viento frío de principios de primavera aún se colaba por las puertas abiertas, pero no podía disipar el calor que traían la densa población del salón y las antorchas encendidas. El aire estaba impregnado de un aroma a carbón, vino caliente y lana húmeda. Todos los señores del norte, desde los Umbers de Último Hogar hasta los Manderlys de Puerto Blanco, se habían reunido a sus representantes, abarrotando el antiguo salón. Sus miradas, como corrientes convergentes, se dirigieron hacia la joven figura que se alzaba sobre los escalones de piedra al fondo del salón. Robb Stark. Vestía un uniforme militar gris parduzco, con una capa de piel de lobo wargo sobre los hombros. Su rostro, antes algo infantil, ahora estaba marcado por la determinación del viento, la escarcha y la gran responsabilidad. El estandarte rojo y azul de la trucha de la casa de su madre, los Tully, ondeaba junto al estandarte del lobo wargo Stark detrás de él, simbolizando la alianza entre las tierras de los ríos y el norte. El gran Jon Umber, con su voz resonante como una campana, rompió el silencio. Aplastamos a Jaime Lannister en el bosque susurrante y traspasamos el orgullo de Tywin en las tierras del oeste. ¿Quién nos indujo a hacerlo? Robb Stark. El heredero de Invernalia. La propia sangre de Lorelard. Desenvainó bruscamente su mandoble, apuntando la punta hacia el techo arribadado. No reconozco a otro rey que al rey del norte, que está justo ante nosotros. El rey Robb. El rey del norte. El rey Robb. El rugido se alzó hacia el joven señor lobo desde todas direcciones, como una avalancha, levantando polvo de las vigas. Galbar Glover, Maege Mormont, un señor tras otro desenvainaron sus espadas en señal de afirmación. El frío acero refulgió por toda la sala, reflejando los rostros emocionados y leales. Incluso el habitualmente acostumbrado Rickard Karstark clavó la empuñadura de su espada en el suelo con fuerza, produciendo un golpe sordo. Callen Mormont se encontraba al frente de la multitud, con su tía, Lady Maege, gobernante de la Isla del Oso, a su lado. Observaba la escena con el corazón lleno de emociones encontradas. Este era un punto de inflexión histórico que se había forzado por promover y alterar parcialmente. El ascenso de Robb al trono se caracterizó por una mayor estabilidad y confianza que en la novela original, careciendo de la trágica grandeza impulsada únicamente por la venganza.
La victoria en el risco, la mejora de la relación con los Frey y. El secreto oculto en las profundidades, desconocido para todos, atenuaron la sombra de una maldición que se cernía sobre esta corona. Sin embargo, su mirada se desvió involuntariamente hacia la figura junto al asiento alto. Lady Catelyn Tully. Vestida con ropas oscuras de luto, se sentó erguida, como un pico aislado cubierto de hielo y nieve. Tenía las manos firmemente apretadas sobre el regazo, con los nudillos blancos por el esfuerzo. Observó cómo aclamaban a su hijo. Sus ojos grises rebosaban orgullo, pero bajo ese orgullo se escondía una tristeza indeleble y. Un persistente atisbo de duda. Durante la ceremonia bulliciosa, su mirada recorrió a Callen varias veces. Esa mirada ya no era mera gratitud, sino un escrutinio cauteloso, como si intentara penetrar su sereno exterior y ver lo que se escondía en su interior. La ceremonia de coronación concluyó entre vítores atronadores. Robb no, ahora el rey Robb comenzó a ejercer su autoridad. Anunció públicamente una serie de nombramientos, el más crucial de los cuales se refería a Callen. Callen Mormont, la voz de Robb era firme y de autoridad incuestionable. Viniste de la isla del oso y demostraste tu valía con sabiduría y valor. Nos advertiste de las crisis, mejoraste la vida de la gente, consolidaste las defensas fronterizas e incluso en desembarco del rey, hiciste todo lo posible por interceder por mi padre. Hizo una pausa, con una voz apenas perceptible al mencionar a Ned, pero enseguida recuperó la determinación. El norte necesita más que espadas en el campo de batalla. Necesita la mente y los nervios para seguir funcionando. Por la presente te nombro mayordomo del norte para supervisar la logística del reino, la red de inteligencia y la construcción de todas las obras defensivas. Tus órdenes, en estos asuntos, serán iguales a las mías. Obedezco su voluntad, su gracia. Callen dio un paso al frente, se arrodilló y aceptó formalmente el nombramiento. Podía sentir las diversas miradas dirigidas hacia él desde atrás. Aprobación, envidia, tal vez incluso un atisbo de celos. Este puesto tenía un poder inmenso, testimonio de la plena confianza de Robb en él. Tras apaciguarse el clamor, la multitud se dispersó gradualmente, preparándose para el festín. Callen estaba a punto de discutir asuntos específicos con Lady Maege cuando una sirvienta de rostro sereno se acercó y susurró. Lord Mormont, la dama solicita su presencia en el bosque de dioses. Lo que tenía que pasar, pasaría tarde o temprano. Callen lo comprendió de inmediato y asintió. El bosque de dioses de Invernalia parecía particularmente profundo y aislado en el frío de principios de primavera. El antiguo rostro humano del árbol corazón, erosionado por el tiempo y las lágrimas, observaba todo en silencio en el crepúsculo. Lady Catelyn permanecía bajo el árbol corazón, de espaldas a él, su figura parecía intensamente solitaria contra el telón de fondo del inmenso arciano. Mi señora, dijo Callen suavemente. Catelyn se giró lentamente, sin lágrimas en el rostro, con una calma cansada. Callen, te debo las gracias. Robb confía en ti. Lo has aconsejado mejor de lo que cualquier madre de mi edad podría desear. Su voz era suave, pero cada palabra era clara. Trajiste a Sansa de vuelta, devolviéndole la luz a sus ojos en lugar de convertirla en un fantasma andante. Incluso, le diste a Bran y Rickon más esperanza de vida. Dio un paso al frente, con sus ojos grises fijos en Callen. Pero en desembarco del rey, cuando te pregunté sobre los últimos momentos de mi esposo, evitaste mi mirada. Robb está consumido por el dolor y la ira. No podía ver con claridad, pero yo sí. Cuando hablaste de Ned, no transmitías esa tristeza total y devastadora. Había gravedad en tu mirada, y arrepentimiento, pero lo único que faltaba era desesperación. Respiró hondo, como si reuniera todas sus fuerzas, y formuló la pregunta que le había rondado la cabeza durante tanto tiempo. Dime, Callen Mormont, por el honor de tu juramento de lealtad a mi hijo, en nombre de los dioses antiguos y los nuevos, ¿de verdad mi Ned se ha ido para siempre? El viento frío azotaba la arboleda, agitando el cabello suelto de Lady Catelyn y los pensamientos de Callen. La miró, a esta sufrida madre y esposa, cuya fuerza y vulnerabilidad quedaron al descubierto en ese momento. Seguir ocultándole la verdad sería otra forma de crueldad hacia ella y podría llevar a juicios erróneos en el futuro debido a la información incompleta. Robb necesitaba el apoyo incondicional de su madre, y ese apoyo requería una base de verdad. Callen no respondió de inmediato. Se acercó al árbol corazón, apoyando suavemente la palma de la mano contra la corteza áspera, sintiendo la frialdad ancestral. Tras un largo silencio, finalmente se giró y se encontró con la mirada de Catelyn, que prácticamente la quemaba.
Lady Catelyn, su voz era profunda y lenta, cada palabra cuidadosamente meditada. Hay secretos, cuyo mero conocimiento supone un riesgo tremendo. No solo afecta la vida o la muerte de una persona, sino que podría trastocar el estado actual de las cosas, comprado con la sangre de innumerables hombres, e incluso, poner en peligro a todo el norte. La respiración de Catelyn se entrecortó bruscamente y sus ojos brillaron con una luz increíble. Se tapó la boca con la mano para ahogar un jadeo. Callen continuó, bajando aún más la voz. No puedo decirle dónde está ni cuál es su estado actual. Cualquier tipo de indagación o contacto podría atraer a los enemigos más terribles y hacer inútiles todos los esfuerzos y sacrificios anteriores. Debe aceptar que, a los ojos de todos, Eddard Stark está muerto. Debe permanecer muerto hasta que llegue el momento oportuno. La miró fijamente a los ojos, con un tono casi suplicante, pero con una determinación innegable. ¿Puedes comprender esto? ¿Puedes soportar el peso de este secreto y mostrar tu dolor y fortaleza ante todos, incluidos Robb y tus otros hijos, como si realmente lo hubieras perdido? Esto requiere más valentía que desconocer la verdad en absoluto. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Catelyn, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran una compleja mezcla de inmensa conmoción, alegría desenfrenada y una fuerte presión. Dio un paso tambaleante, aferrándose al tronco del árbol corazón, con el cuerpo ligeramente tembloroso. Dioses del cielo, murmuró, con lágrimas corriendo por su rostro. No pudo pronunciar la palabra, como si hablar demasiado alto pudiera ahuyentar esa débil esperanza. Tras un largo rato, logró calmar sus emociones turbulentas, secó las lágrimas con la manga y volvió a enderezarse. Cuando volvió a mirar a Callen, su expresión había cambiado. Ya no había duda ni escrutinio, sino una firmeza y una confianza sin precedentes, semejantes a un juramento inquebrantable. Lo entiendo. Su voz aún sonaba entrecortada, pero notablemente clara. Cumpliré mi parte. Una viuda afligida pero fuerte, una madre que apoya plenamente a su hijo. Se acercó, casi cara a cara con Callen, con la voz apenas un susurro. Gracias, Callen. Gracias por darle la vida y por darle a nuestra familia un futuro. De hoy en adelante, Callen de la Isla del Oso, tendrás la confianza y el apoyo incondicionales de la familia Tully y de la señora de Invernalia. Haz lo que hagas para proteger este secreto, para proteger el norte, te apoyaré. Callen miró a la mujer que tenía delante, quien al instante se había deshecho de una carga para asumir un secreto mucho más pesado, y su corazón se llenó de respeto. Asintió. Por el norte, por los Stark. Catelyn se acercó en respuesta, sin decir nada más. Echó una última mirada profunda al rostro anciano del árbol corazón, como si extrajera fuerza de él, luego se dio la vuelta con decisión y salió del bosque de dioses con paso firme, regresando con su familia y el reino que necesitaban su apoyo. Callen permaneció solo en la arboleda, sintiendo que el crepúsculo se acercaba. La corona fue colocada sobre la cabeza de Robb, y un secreto capaz de cambiarlo todo había encontrado a su guardián más indicado. El camino por recorrer aún era largo, pero al menos en ese momento, sintió que el peso sobre sus hombros se había repartido de alguna manera. El clamor del día de la coronación aún no se había extinguido del todo de los muros de piedra de Invernalia, pero la maquinaria del poder había comenzado a funcionar silenciosamente. Junto a la antigua fortaleza, la sala de la torre que antaño perteneció al maestre Luin ahora servía de oficina temporal a Callen Mormont, el guardián del norte. La habitación se llenó del aroma a pergamino viejo, tinta fresca y una atmósfera tensa de trabajo intenso. Un mapa del norte estaba extendido sobre la mesa, marcado con anotaciones a carboncillo que detallaban los despliegues de tropas, la ubicación de los graneros y las rutas del cuervo. El rey Robb, un título al que Callen aún se estaba acostumbrando, estaba sentado frente a él, con el ceño ligeramente fruncido, escuchando atentamente el informe claro y organizado de Callen sobre los inventarios iniciales de recursos y la evaluación de las defensas regionales. El joven rey se había despojado de sus ropas ceremoniales y había vuelto a vestir cuero y cota de malla, más prácticos, pero la seriedad de un gobernante permanecía perpetua en sus ojos. En resumen, Su Majestad, gracias a las reservas previas de Loredar y a un invierno relativamente tranquilo el año pasado, nuestro suministro de alimentos es suficiente. Sin embargo, para sostener una guerra prolongada, especialmente para hacer frente a un posible asedio prolongado, debemos aumentar de inmediato las compras de Puerto Blanco y las zonas productoras de grano circundantes, e implementar un racionamiento estricto, concluyó Callen, dejando el pergamino con tono firme.
Rob ascendió, golpeando la mesa con los dedos inconscientemente. Procede como sugieres. Callen, confío en ti con estos asuntos. Levantó sus ojos grises, que reflejaban un sutil cansancio bajo la confianza. Comparado con el oro de los Lannister, este es el verdadero nacimiento de nuestro norte. Callen guardó silencio un momento, consciente de que era el momento oportuno. Se acercó a un mapa más grande de todo el norte en la pared, con la mirada fija en la costa oeste, la escarpada costa que daba al mar del atardecer. Majestad, incluso con una base sólida, debemos protegernos de los parásitos del mar. Su voz se hizo más profunda. Rob siguió su mirada. ¿Los hijos del hierro? Se burló. Su última gran incursión fue cuando mi padre era joven. ¿De verdad tiene el rey Balón la audacia de desafiar al trono de hierro y al norte simultáneamente ahora? Es precisamente cuando la situación es caótica cuando los ambiciosos son más propensos a correr riesgos. Callen se volvió con tono serio. Su Majestad, la información dispersa que he recibido, algunos análisis basados en patrones históricos de comportamiento de los hijos del hierro, apuntan a una sola posibilidad. Balón Greyjoy no se quedará de brazos cruzados. Probablemente aprovechará la oportunidad que supone el enfrentamiento de nuestra fuerza principal con las fuerzas Lannister en el frente sur para atacar nuestra costa oeste. Señaló varios puntos clave en el mapa. Mote Bosque Profundo, Foso Cailín, incluso, Costa Pedregosa e Isla del Oso, podrían ser objetivos. Sus barcos largos son rápidos, su alcance de ataque es amplio, y una vez que desembarquen, sus incendios, matanzas y saqueos causarán un duro golpe a nuestra logística y moral. Recomiendo encarecidamente emitir advertencias inmediatas a la Casa Glover y a todos sus vasallos en las regiones occidentales, reforzar las torres de vigilancia y defensas costeras, y movilizar milicias, especialmente en Mote Bosque Profundo, que es una barrera vital contra la invasión de los hijos del hierro hacia el interior. Un breve silencio invadió la sala. Rob observaba el mapa, como si sopesara las opciones. Ya había experimentado la previsión de Callen. Todo, desde la caída de Bran hasta la victoria en Roca Casterly, había confirmado el juicio del castellano de la Isla del Oso. Pero los hijos del hierro, habían permanecido en silencio demasiado tiempo. Theon ha regresado con mi carta personal, dijo Rob finalmente, con un último atisbo de esperanza en su amistad. Es mi hermano. Convencerá a su padre para que al menos se mantenga neutral, o incluso se alíe con nosotros. Demostrar una preparación excesiva contra las Islas del Hierro ahora podría provocar al rey Balón y arruinar los esfuerzos de Theon. Callen sospechó de sus adentros. La inercia de la historia era inmensa, sobre todo cuando había emociones de por medio. Majestad, la lealtad de Lord Theon puede ser incuestionable, pero ¿puede su posición ante su padre compensar la ansia milenaria de saqueos y conquistas de la Casa Greyjoy? Depositar todas las esperanzas en una sola alianza y la persuasión de un solo hombre es demasiado arriesgado. Demostrar fuerza y estar completamente preparados es el mayor respeto que podemos mostrar a un aliado potencial, y la actitud más responsable hacia nuestra propia seguridad. En ese momento, un mensajero anunció a Lady Catelyn, quien entró en la habitación. Se había quitado la ropa de luto y se había puesto un vestido azul oscuro. Su expresión era serena, pero sus ojos reflejaban una nueva y resiliente fuerza que Callen no había visto el día anterior. Le hizo un gesto a Rob y se sentó en silencio a un lado. Rob informó brevemente a su madre sobre las preocupaciones de Callen. Catelyn escuchó y respondió casi sin dudar. Miró a Callen con la recién adquirida confianza que había generado su secreto compartido. Las preocupaciones de Lord Callen son razonables, Rob, Ned. Hizo una pausa, controlando hábilmente sus emociones. Tu padre también solía decir que nunca se debe tomar a la ligera al vecino, sobre todo cuando se le da a la espalda. Reforzar las defensas de la costa oeste es prudente. No agotará muchos de nuestros recursos, pero podría prevenir un posible desastre. Rob miró a su madre, luego a Callen, y finalmente se decidió. Muy bien. Callen, en tu calidad de guardián del norte, redacta las órdenes. Recuerda a la Casa Glover, la Casa Talbot y las demás familias que aumentan la vigilancia. Permíteles reclutar milicianos y reforzar sus defensas como considere oportuno. Pero recalca que esto es solo una advertencia preliminar, para evitar reacciones exageradas y pánico innecesario. Sí, Su Majestad. Callen aceptó la orden, sintiéndose ligeramente aliviado. Al menos era un comienzo. Sin embargo, justo cuando Callen se preparaba para redactar el documento y Rob y Catelyn discutían otros asuntos de estado, apareció un mensajero cubierto de polvo.
Llevaba una carta de Deepwood Motte, sellada con el sello de la casa Glover. La carta era breve y urgente. Se había observado una actividad frecuente de barcos largos nacidos del hierro en el mar del ocaso, en cantidades alarmantes, con rumbo desconocido. Motte Bosque Profundo había iniciado los preparativos y solicitadas instrucciones y apoyo a Invernalia. El aire en la habitación se solidificó instantáneamente. Rob agarró el papel con los nudillos blancos. Miró a Callen con una expresión compleja en sus ojos. Miedo, alivio y un rastro de ira al ver que su peor sospecha se había confirmado. Tu advertencia, parece que no era infundada. Callen no mostró ninguna expresión de te lo dije, sino que solo se acercaba con gravedad. Espero que no sea demasiado tarde. Mientras tanto, en las lejanas Islas del Hierro, la atmósfera en el salón del Rey de Pique era igualmente sombría. Theon Greyjoy se paró frente a su padre, el demacrado, tuerto y siniestro Rey Balón, discutiendo enérgicamente los beneficios de aliarse con Robb, la Fuerza del Norte y el posible futuro de oponerse conjuntamente al Trono de Hierro. Robb me ve como un hermano, padre. El poder del Rey del Norte es mucho mayor de lo que imaginas. Ser su enemigo sería imprudente. Mediante una alianza, ¿podríamos ganar? ¿Qué? ¿Limosnas de otros? El Rey Balón lo interrumpió fríamente, con una voz que parecía hierro raspando piedra. ¿Cuál es el credo de la casa Greyjoy? Tomamos con fuerza, no con trabajo. No somos mendigos para pedir la protección de cachorros de lobo. Se puso de pie, con una ambición ardiente en su único ojo. Los perros Lannister y Stark se están peleando. Esta es nuestra oportunidad única. No queremos una alianza, queremos todo el norte. Queremos venganza. Queremos recuperar nuestro derecho a pagar el precio de hierro. Asa Greyjoy se apoya contra un costado, jugando con una daga, observando a su hermano menor, de rostro pálido, con una sonrisa divertida. Pero, padre, Theon intentó seguir argumentando. Imágenes de Robb, Bran, Rickon e incluso del viejo Lord Rickard Karstark cruzaron por su mente, y un dolor desgarrador lo agarró. Sin peros. Rugió Balón. Tu hermano Robb está ocupado jugando con el león en el sur. Tiene la espalda descubierta. Asa liderará una flota para atacar Motte Bosque Oscuro, y tú, hijo mío, miró a Theon con la mirada fija en él, liderarás otra fuerza para completar una misión aún más crucial. Tomar Invernalia por mí. Que el mundo vea quién es el verdadero rey del mar. Theon se quedó atónito, como si le hubiera caído un rayo. De un lado, su familia y el mando de su padre, unidos por la sangre. Del otro, la familia Stark, que lo trataba como un verdadero hermano y años de amistad. Se sintió como un pequeño bote destrozado por dos olas gigantes, a punto de hacerse añicos. En Invernalia, la orden de advertencia preliminar redactada por Callen se envió a la mayor velocidad posible. Pero sabía que, en última instancia, la advertencia llegó un poco tarde. La hacha de las Islas del Hierro ya estaba alzada, y el escudo del norte apenas comenzaba a alzarse. La tormenta estaba a punto de azotar el mar. La advertencia de la invasión de los Hijos del Hierro fue como una piedra arrojada a un lago en calma, que provocó ondas en los castillos del norte y trajo una actividad sin precedentes a Invernalia. Los mensajeros iban y venían sin cesar, las tropas iniciaron pequeños movimientos y el aire se llenó de la tensión de una tormenta inminente. Sin embargo, bajo este clamor, una corriente subterránea más sigilosa guiaba a Callen Mormont. Con el pretexto de inspeccionar los terrenos de caza de principios de primavera y las defensas fronterizas, abandonó discretamente Invernalia con un pequeño equipo de guardias de la Isla del Oso, absolutamente leales, y se adentró en el bosque de lobos. Los cascos de los caballos crujían sobre la nieve aún no derretida, y el aire del bosque se impregnaba del aroma a tierra húmeda y agujas de pino. Cuanto más se adentraban, más difícil se regresaba el camino y menos transitado. Tras casi un día de caminata, llegaron a un valle oculto, resguardado por enormes rocas y un denso bosque de palo fierro. Un discreto arroyo se filtraba de las grietas de la roca, desembocando allí en un pequeño charco de agua cristalina. El capitán de la guardia Torrent dio una señal y el equipo se dispersó de inmediato, fundiéndose silenciosamente con los árboles circundantes para montar guardia. Callen se desmontó solo y caminó hacia una pared de roca cubierta de enredaderas marchitas. Siguiendo una secuencia específica, movió varias piedras aparentemente naturales, revelando una abertura estrecha lo suficientemente ancha como para que pasara una persona. La entrada de la cueva era inicialmente estrecha, pero tras varias docenas de escalones, se abrió de repente.
No era una vivienda lujosa, sino una enorme caverna natural ligeramente modificada a mano. Las grietas del techo dejaban entrar la luz del día. En un rincón había una piscina subterránea cristalina, y estaba bien ventilada, sin sofá. Ropa de cama sencilla, una mesa, sillas, un estante y artículos básicos estaban cuidadosamente dispuestos. Varios mapas del norte colgaban de las paredes, uno de los cuales estaba marcado con símbolos que solo Callen podía comprender por completo. Eddard Stark estaba sentado en la mesa más cercana a la luz, absorto en sus pensamientos sobre un rollo de pergamino. Vestía una sencilla tela gris y su figura era más delgada que en Desembarco del Rey, pero la frágil palidez resultante del largo confinamiento y las heridas se había desvanecido considerablemente. En su lugar, una sensación de calma, o mejor dicho, una vitalidad fuertemente reprimida. La herida de su hombro había cicatrizado, aunque ocasionalmente, al realizar grandes movimientos, un destello de dolor le cruzaba la frente. Al oír pasos, levantó la vista. Al ver a Callen, un destello de luz cruzó sus característicos ojos grises, pero se apaciguó rápidamente, como la superficie de un lago congelado. Callen, su voz era firme, aunque con una ronquera persistente. ¿Cuál es la situación afuera? Robb ha sido coronado oficialmente rey en el norte, en Invernalia. Callen, sentado frente a él, le informó concisamente la noticia más importante. Los señores son leales y la moral está alta. Eddard se acercó en silencio, con las manos apoyadas en las rodillas, apretándose inconscientemente. Estaba orgulloso de su hijo, pero este orgullo venía acompañado de la enorme culpa de un padre que no podía estar presente ni ofrecerle orientación. Lo hizo bien. Mejor de lo que esperaba. Lady Catelyn. Callen hizo una pausa, observando la reacción de Eddard. Empezó a sospechar. Después de la ceremonia de coronación, me interrogó directamente en el bosque de dioses. La espalda de Eddard se enderezó al instante y un destello de tensión apareció en sus ojos. ¿Se lo dijiste? Bajó la voz. Le dije que estabas viva, pero en una situación peligrosa, y que cualquier investigación podría hacer inútiles todos los esfuerzos. Debes aceptar que estás muerto y desempeñar su papel a la perfección delante de todos, incluido Robb, declaró Callen con calma. Aceptó y prometió brindarme su confianza y apoyo incondicionales. Un largo silencio se extiende por la caverna. Eddard se recostó lentamente en la silla, cerró los ojos y tragó saliva. Podía imaginar el éxtasis de Catelyn al descubrir la verdad, seguido de una presión aún mayor. Hacerla soportar esta carga sola era más doloroso que soportar su propio encarcelamiento. Ella, es muy fuerte. Finalmente, eso fue todo lo que pudo decir, su voz llena de emociones complejas. Sí, es muy fuerte, afirmó Callen, y luego cambió de tema, intentando sacar a Eddard de su sentimiento de culpa. Traigo más noticias. El estado de Bran es estable. El maestre Luwin cree que la lesión en su columna vertebral no es del todo irreversible, y que podría haber esperanza de que se levante en el futuro. Rickon está a salvo, bajo la protección de personas de confianza. En cuanto a Arya, hemos perdido temporalmente su paradero exacto, pero hay indicios de que aún se encuentra en algún lugar de las tierras de los ríos, y está viva y muy alerta. Cada vez que oía el nombre de un niño, los ojos de Eddard parpadeaban. Sobre todo al saber que Bran aún tenía esperanza, una grieta finalmente se abría en su expresión congelada, revelando un profundo amor y preocupación paternales. En cuanto a Sansa, continuó Callen, con un tono de alivio sutil, la he sacado de Desembarco del Rey. La crueldad de Joffrey y las intrigas de la corte la han obligado a madurar rápidamente. Ya no se obsesiona con canciones e historias. Ha comenzado a aprender a observar y a pensar. Cuando me fui, sus ojos ya tenían la resiliencia que debía poseer un Stark. La escolté de vuelta al norte, y ahora debería estar con Lady Catelyn. Eddard respiró hondo y exhaló lentamente. Las noticias de sus hijos, sobre todo las positivas, eran como agua tibia de manantial, derritiendo poco a poco el hielo de su corazón. Sabía que Callen le decía esto no solo para tranquilizarlo, sino para darle un motivo para perseverar. Tuve un sueño, Callen, dijo Eddard de repente, contemplando la tenue luz que se filtraba por la grieta del techo de la caverna, con una voz algo etérea. En el sueño, seguía siendo el prisionero de pie en los escalones del gran septo de Baelor, con el rostro enloquecido de Joffrey desfilando ante mis ojos. Oí el sonido de una espada al ser desenvainada, sentí un escalofrío en la nuca, y luego, oscuridad y frío absolutos. Retiró la mirada y miró a Callen. Sus ojos grises estaban llenos de un dolor y una confusión profunda.
A veces, cuando despierto, no puedo distinguir qué lado está de la realidad. Estar vivo, pero como los muertos. Tener familia, pero no poder verla. Tener honor, pero llevar el estigma de un traidor. Este tipo de supervivencia a veces resulta más agonizante que una muerte sencilla. Su tono era tranquilo, pero el peso de sus palabras hizo que toda la caverna pareciera aún más silenciosa. Callen escuchó en silencio, sin ofrecer consuelo inmediato. Sabía que lo que Eddard necesitaba no era un simple consuelo, sino comprensión y guía. Lord Eddard, la voz de Callen era firme y firme, no puedo comprender del todo la agonía de la que hablas. Pero sé que la muerte es el fin, mientras que la supervivencia significa infinitas posibilidades. Tu muerte actual es la base sobre la que Robb puede alzar su estandarte sin reservas y aglutinar las fuerzas del norte. Es la cortina de humo que permite a los Lannister bajar la guardia y dejar de considerarte un objetivo obligado. Y es la prueba más contundente que limpiará tu nombre cuando algún día se revele la verdad. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada intensa. No eres un prisionero. Eres un lobo guardo hibernando. Cuando un lobo hiberna, retrae sus garras y se refugia en su guarida, no por debilidad, sino para acumular fuerzas, esperando la primavera, cuando el hielo se derrite y aparece la presa. Tus pensamientos, tu experiencia, tu comprensión del norte, del reino y del muro. Esta es la fuerza que debes acumular ahora. Callen sacó papel y bolígrafo de su cartera y se los entregó a Eddard. Robb es joven, valiente y brillante en lo militar, pero necesita guía, sobre todo fuera del campo de batalla. Su comprensión de las grandes casas, sus estrategias para gobernar el norte, su juicio sobre la mentalidad de los nobles del sur e incluso, su conocimiento de la verdadera amenaza más allá del muro, requieren la sabiduría de un anciano. Por favor, anota todo esto. Tus ideas sobre el futuro del norte, los peligros ocultos de los que cree que Robb debería cuidarse, tus opiniones sobre casas como Bolton y Frey, todo lo que considere importante. En el momento oportuno y a mi manera, le transmitiré este legado del difunto guardián del norte. Eddard miró el papel y el bolígrafo que tenía delante, y luego volvió a mirar a Callen. Las palabras de Callen fueron como una llave que abría la puerta de su corazón, sellada por sentimientos de inutilidad y carga. Ya no era un prisionero que solo podía esperar pasivamente y soportar el dolor. Aún podía contribuir a su familia y al norte, incluso a través de este secreto. Extendió lentamente la mano y agarró la pluma. El tacto áspero de la pluma le resultaba familiar y extraño a la vez. La supervivencia misma es esperanza y fuerza, Lord Eddard concluyó Callen con tono extremadamente solemne. Por los Stark, por el norte y por la primavera que sin duda llegará, por favor, manténganse tranquilos y acumulen sabiduría y fuerza. Un día, el lobo guardo terminará su hibernación y lanzará un rugido que estremecerá el valle. Eddard no respondió, pero los dedos que apretaban con fuerza la pluma y la tenue pero firme luz que se reavivó en sus ojos fueron la mejor respuesta. Bajó la cabeza, concentrándose en el pergamino en blanco, y comenzó a formular sus primeros pensamientos como el lobo guardo hibernante. Dentro de la cueva, solo se oía el rasgueo de la pluma sobre el papel, junto con el distante y apagado viento primaveral que se filtraba por la grieta del techo. La inminente amenaza de la invasión de los Hijos del Hierro trajo consigo una atmósfera de guerra urgente a Invernalia, pero bajo la coordinación metódica de Callen, la maquinaria bélica del norte comenzó a acelerarse. Asignación de raciones, movilización de tropas, comunicaciones Cuervo, todo empezó a engranar como engranajes precisos bajo el mando del Guardián del Norte. Sin embargo, Callen sabía que el verdadero peligro se encontraba mucho más allá de los Hijos del Hierro en el Mar del León en el sur. Su mirada nunca se apartó de la gélida y nevada gran muralla que se extendía por el extremo norte. Con el pretexto de inspeccionar las defensas fronterizas y comprobar su preparación, Callen regresó a la isla del oso. A diferencia del bullicio de Invernalia, la isla del oso parecía más solemne y concentrada. En el extremo noroeste de la isla, en una bahía oculta con un acantilado al fondo y frente al frío viento marino, un taller recién establecido funcionaba día y noche. Estaba alejado de los asentamientos principales, fuertemente custodiado por los guerreros de mayor confianza de Lady Maege y la guardia personal de Callen. Dentro del taller, la temperatura era notable más alta que el frío primaveral del exterior. Varios hornos de carbón ardían, emitiendo un resplandor rojo oscuro. El aire estaba impregnado del olor único del mineral quemado, junto con una sensación de polvo más aguda y punzante. Varios herreros y canteros cuidadosamente seleccionados trabajaban afanosamente alrededor de bancos de trabajo de piedra tosca.
Las herramientas que usaban no eran martillos y yunques comunes, sino piedras de afilar más pequeñas, cinceles y palancas revestidas de madera noble. Dispersos por los bancos de trabajo estaban los cristales de dragón, obsidiana, que Callen había extraído de la veta secreta de la isla. Bajo la luz de las antorchas del taller, estas piedras negras como la brea no reflejaban una luz cálida. En cambio, parecían fragmentos solidificados de medianoche, con sus bordes brillando con una frialdad penetrante. Callen estaba de pie junto a un banco de trabajo, observando al viejo herrero Olum, que había servido a la casa Mormont durante 40 años y ahora estaba a cargo del taller de vidriago, cuidadosamente acolchonando sus manos con piel de ciervo para insertar una punta de flecha de vidriago en una ranura especialmente hecha para el eje de la flecha, asegurándola firmemente con resina derretida e hilo de lino resistente. Mi señor, este material es demasiado frágil. Olun levantó la vista, con el rostro oscurecido por el humo del carbón y el ceño fruncido. Se rompe fácilmente si se golpea con fuerza. Solo podemos afilarlo lentamente. Fabricar puntas de flecha está bien, pero si quisiéramos hacer espadas o cuchillos, me temo, negó con la cabeza, claramente dudoso sobre este material que no era ni metal ni piedra. Nunca fue diseñado para cortar, Olun, respondió Callen con calma, cogiendo una daga de vidriagón recién pulida. La daga era corta, un poco más larga que la palma de la mano, completamente negra y muy ligera, pero su filo era extremadamente afilado. Un ligero golpe podía cortar cuero grueso. Su valor reside en su capacidad de dañar cosas que el acero no puede. Apenas había hablado, se oyó el sonido de los cascos y un anuncio desde fuera del taller. El rey Rob, acompañado de algunos guardias, había llegado personalmente a la isla del oso. Viajaban con él Great Honumber, Lord Ricard Karstark y Lady Catelyn, quien insistió en ver con sus propios ojos el don de los dioses antiguos del que Callen hablaba. Callen salió de su encuentro. Rob desmontó. Su rostro reflejaba la fatiga de días de viaje y toma de decisiones, pero su mirada aún era aguda. Callen, más vale que el importante acontecimiento que mencionaste en tu carta realmente alivia la presión en nuestro frente occidental. Por favor, síganme, Su Majestad, mis señores. Callen no dijo nada más y los condujo al taller. La escena dentro del taller descubrirá a todos. Esperaban una forja rugiente con martillos resonantes, pero este lugar estaba inusualmente tranquilo, y los artesanos parecían más estar fabricando artefactos que armas. ¿Esto es lo que llamas un arma contra los otros? El gran Jon cogió una flecha de vidriagón, la sopesó en la mano y rió con rudeza. Es ligera como una horquilla de mujer. ¿Se puede comparar esta piedra negra con las hachas de acero de la casa Umber? Lord Ricard también examina fríamente una punta de lanza de vidriagón, permaneciendo en silencio, pero la duda en sus ojos era obvia. Callen no lo refutó directamente. Miró a Robb y Catelyn. Majestad, señora, las palabras son frívolas. Quizás una demostración ilustraría mejor el punto. Le hizo una señal a Torrent. El capitán de la guardia avanzando, se giró y sacó algo de un cofre de madera en la parte trasera del taller, cubierto con una gruesa tela negra que irradiaba un ligero frío. La criatura estaba atada con pesadas cadenas y envuelta en mantas mojadas, pero aún emanaba un hedor indescriptible, una mezcla de podredumbre y escarcha. Cuando Torrent la arrastró hasta el claro central del taller y arrancó la manta, todos, excepto Callen y los artesanos del taller, se quedaron boquiabiertos, y algunos retrocedieron instintivamente, agarrando las empuñaduras de sus espadas. Era un cadáver. O mejor dicho, solía serlo. Su piel era de un gris mortal antinatural, cubierta por una fina capa de cristales de hielo. Sus ojos estaban nublados como leche en mal estado, su cuerpo se retorcía en ángulos extraños y sus uñas eran negras y largas. Parecía estar sujeto por alguna fuerza, incapaz de moverse con violencia, pero sus extremidades aún arañaban el suelo lenta e inconscientemente, y un siseo chirriante, como hielo rozándose, salía de su garganta. Los 7, sálvanos, el rostro de Lady Catelyn estaba pálido. Se cubrió la boca con fuerza con la mano, con los ojos llenos de horror. Nunca había visto nada tan extraño y aterrador. Peso. Las pupilas de Robb se contrajeron. Había oído fragmentos de informes de la Guardia de la Noche, pero verlos de primera mano aún le provocó una profunda conmoción. El gran Jon y Lord Ricard se tensaron al instante, como si se enfrentaran a un gran enemigo. No se preocupe, Su Majestad. Está bien atado y teme al fuego, explicó Callen con calma.
Era una muestra que había obtenido de la Gran Muralla, proporcionada en secreto por el comandante Georg para su análisis. Ahora, por favor, observado con atención. Tomó la flecha de vidriagón, la colocó en un arco duro y apuntó al pecho de Luid. La cuerda del arco vibró y la flecha negra se convirtió en una sombra, hundiéndose con precisión en el pecho de Luid. No se oyó el golpe sordo del metal al golpear el hueso, ni salpicadura de sangre. En el instante en que la flecha de vidriagón lo atravesó, el tumulario, que forcejeaba y rugía, se congeló de repente. Inmediatamente después, un crujido, como hielo al romperse, surgió de su interior. Sus ojos nublados perdieron al instante su último destello de luz. El cuerpo gris mortal parecía perder todo soporte, marchitándose y encogiéndose rápidamente, mientras los cristales de hielo que lo cubrían se convertían en una niebla blanca ascendente. En cuestión de unas pocas respiraciones, la horrible criatura que momentos antes movía se redujo a un montón de huesos negros y fluido viscoso en rápida descomposición, desintegrándose, e incluso el hedor nauseabundo reducido considerablemente. Un silencio sepulcral cayó sobre el taller. Todos contemplaron atónitos los restos en rápido análisis, aparentemente incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir. El monstruo al que las espadas de acero apenas podían dañar, y del que se rumoreaba que podía recomponerse incluso destrozado, había sido asesinado con tanta facilidad y por completo por una ligera flecha de piedra negra. El gran Jon se quedó con la boca abierta, murmurando después de un largo silencio. Dioses, esta piedra negra, por primera vez, el rostro eternamente frío de Lord Ricard mostró una intensa conmoción. Observó atentamente los restos y luego las flechas de vidriagón que Callen aún tenía en la mano, con los ojos llenos de incredulidad. Lady Catelyn bajó lentamente la mano. Aunque su rostro seguía pálido, el horror en sus ojos fue reemplazado gradualmente por una profunda solemnidad. Finalmente comprendió el significado del constante énfasis de Callen en la amenaza real y por qué estaba tan obsesionado con esa piedra negra aparentemente insignificante. Robb fue el primero en recuperarse. Se acercó a los restos, se agachó y los empujó con la vaina, confirmando que la cosa estaba completamente inerte. Miró y Callen. Una mezcla de asombro, aprensión y determinación ardía en sus ojos grises. ¿Es esto lo que hay más allá de la Gran Muralla? Su voz era ronca. Este no es más que su esbirro, su majestad, dijo Callen con gravedad. Los verdaderos enemigos son los caminantes blancos, otros, que dominan el frío, y el vidriagón, junto con el raro acero valirio, son los únicos elementos conocidos que pueden combatirlos eficazmente. Miró a los señores, que aún estaban en shock. Las incursiones de los hijos del hierro son un problema inminente, pero la muerte más allá de la Gran Muralla es el fin que podría consumirlo todo. Debemos prepararnos para ello. Robb se levantó, respirando hondo como para contener la conmoción. Miró a Callen con una mirada más firme que nunca. ¿Qué necesitas, Callen? Autorización, Su Majestad, dijo Callen con claridad. Autorización para expandir la minería de vidriagón y la fabricación de armas en la isla del oso. Necesitamos más puntas de flecha, más puntas de lanza y quizás más dagas. Esto requiere mano de obra, suministros y discreción. Esto no es por la guerra actual, sino por la supervivencia del norte y de todo Poniente. Robb apenas dudó. Concedido. Declaró con decisión. En nombre del rey, todos los recursos que necesitan el taller de vidriagón de la isla del oso serán priorizados por el norte. Este asunto es de alto secreto. Todos los presentes, juren por el honor de su familia que no lo revelarán. El gran Jon avanzaba vigorosamente, y Lord Ricard avanzaba lentamente. Lady Catelyn miró a Callen con los ojos llenos de emociones complejas, pero finalmente se conformó con un apoyo silencioso. En ese momento, el valor del vidriagón quedó grabado en los corazones de los líderes del norte de la forma más impactante e innegable. Callen supo que la tenue chispa contra la larga noche finalmente había encendido su primera llama firme en este remoto taller de la isla del oso. Dentro del taller de vidriado de la isla del oso, el fuego de carbón rugía. Robb Stark sostenía la punta de una flecha de vidriago, completamente negra, examinándola detenidamente a contraluz. Apenas momentos antes, habían presenciado de primera mano cómo esta modesta piedra negra podía reducir a la nada a un espectro reanimado. Dioses del cielo. Rugió el gran Jon Umber. Esto es incluso mejor que nuestras hachas de acero de la casa Umber. Lady Catelyn permaneció a un lado, con expresión solemne. Tocó suavemente el cristal de 7 caras que tenía en el pecho y rezó en voz baja.
Como devota seguidora de los 7 dioses, esta magia ancestral la inquietaba, pero por la supervivencia del norte, debía aceptarla. Callen Mormont estaba a punto de explicar las limitaciones del vidriagón cuando el sonido de cascos apresurados se aproximaba desde lejos. El mensajero prácticamente se cayó de la silla, desplomándose ante Rob, quien le presentó un informe de batalla cubierto de barro. Majestad. Informe urgente de Mote del Bosque Profundo. La nacida del hierro, Asa Greyjoy. Rob desenrolló el pergamino y una expresión gélida cubrió al instante su joven rostro. En silencio, le entregó el informe de batalla a Lady Catelyn, que estaba a su lado, y su rostro también palideció. El maestre Luin tomó el informe, lo examinó rápidamente y dijo con gravedad. Asa lidera al menos 50 barcos y ya ha capturado la aldea pesquera a las afueras de Deepwood Motte. El conde Galbart está organizando la resistencia, pero la situación es crítica. El ambiente en el taller se volvió de inmediato pesado. La alegría de presenciar el milagro se vio interrumpida por la realidad de la crisis. Majestad, permítame dirigirme al norte inmediatamente. Callen Mormont se arrodilló con voz firme. Deepwood Motte no puede caer, o todo el frente occidental del norte quedará expuesto. Los hijos del hierro son hábiles en la guerra naval, pero sus líneas de suministro tras el desembarco son su punto débil. Gran Honumber rugió. Suéltame. Les arrancaré las cabezas a esos canales de hierro y las usaré como copas. La mirada de Rob recorrió los rostros de los generales, fijándose finalmente en Callen Mormont. No, Gran Jon, tú irás conmigo. Callen, te nombro comandante en jefe del frente occidental, con la plena responsabilidad de lidiar con la invasión de los hijos del hierro. La casa Glover, la casa Tallard y otras familias seguirán tus órdenes. Este nombramiento causó a los señores presentes. Aunque Callen Mormont ya había sido nombrado guardián del norte, confiar en una autoridad militar tan crucial a un general tan joven seguía siendo una rara muestra de confianza. El maestre Luin dijo en voz baja. Su Majestad, Lord Callen es realmente excepcionalmente capaz, pero es una responsabilidad tan pesada. Precisamente porque es una gran responsabilidad, debe encomendársele a la persona más adecuada, interrumpió Rob. La actuación de Callen en Roca Casterly ya ha demostrado su capacidad. Además, miró a Callen Mormont. Él comprende la amenaza de los hijos del hierro mejor que nadie. Mientras todos se dispersaban para prepararse, Lady Catelyn buscó discretamente a Callen Mormont. Lord Callen, susurró, he oído que Theon Greyjoy fue a las Islas del Hierro con la carta personal de Rob. ¿Cree usted? Callen Mormont suspiró. Mi señora, el rey Balon es un hombre ambicioso. Me preocupa que Theon se vea atrapado en un dilema entre la familia y la amistad. Lady Catelyn apretó las manos con fuerza. Que los dioses lo protejan y no permitan que ese chico tome la decisión equivocada. Esa tarde, Callen Mormont abordó el barco que regresaba a tierra firme. El viento del mar azotaba con fuerza, y él se quedó en la proa, contemplando la sombría costa norte. Torrend estaba a su lado y susurró. Mi señor, ¿deberíamos ir directamente a Deepwood Motte? No. La mirada de Callen Mormont se adentró aún más. Primero, vamos a Invernalia. Necesitamos establecer el mando en el centro del poder y debemos garantizar la seguridad de la propia Invernalia. Durante el viaje, Callen Mormont ya había enviado varias órdenes por cuervo. De pie en la cabina, escribía instrucciones a la luz de una lámpara de aceite parpadeante. A la casa Glover. Activen inmediatamente la alerta de nivel 3 y enciendan las balizas costeras. A Ser Tallard. Organiza la milicia para hostigar las líneas de suministro de los hijos del hierro y evitar la confrontación directa. A todos los vasallos occidentales. Apliquen estrictamente el sistema de alerta, informando de los movimientos del enemigo cada 6 horas. Mientras tanto, en Deepwood Motte, el conde Galbart Glover se encontraba de pie en la muralla del castillo, observando la densa formación de barcos largos de los hijos del hierro en el mar lejano. Su hijo mayor, Bernard, estaba a su lado con el rostro lleno de preocupación. Padre, solo tenemos 500 defensores, ¿y los hijos del hierro? Mantengan las murallas y esperen refuerzos, interrumpió Galbart. El sistema de alerta de Lord Callen nos dio tiempo. Enciendan todas las torres de balizamiento e informen a todo el norte de nuestra situación. Cuando el barco de Callen Mormont atracó, un mensajero trajo el último informe de batalla. Motte Bosque Profundo aún resistía, pero las pérdidas eran cuantiosas.
El sistema de alerta de Callen Mormont había funcionado, ya que las torres de balizamiento costero detectaron con antelación la flota de los Hijos del Hierro, lo que le dio a Mote Bosque Profundo un valioso tiempo de preparación. Parece que nuestros preparativos no fueron en vano, le dijo Callen Mormont a Torrent, pero con el ceño fruncido. Pero esto es solo el principio. Debemos cabalgar rápido y llegar a Invernalia lo antes posible. Lo que Callen Mormont no sabía en ese momento era que una tormenta mucho más peligrosa que la crisis de Bosque Profundo se estaba gestando en Invernalia. Y el peligro oculto que más temía estaba a punto de estallar de la forma más cruel. Tras 5 días de marcha forzada, cuando la caballería de Callen Mormont finalmente avistó el contorno de Invernalia, caía una fina lluvia primaveral. Sin embargo, el estandarte que ondeaba sobre las murallas de la ciudad le hizo apretar las riendas al instante. No eran los Stark. Lobo Huargo, pero el Kraken dorado de Greyjoy. Dioses, Torrent respiró hondo y los soldados detrás de él también gritaron alarmados. El rostro de Callen Mormont estaba pálido. Su peor temor se había hecho realidad. Todas las tropas, prepárense para la batalla. Ordenó Torrent de inmediato, y los soldados formaron rápidamente una formación defensiva. Afuera de la ciudad, se encontraron con la primera oleada de defensores dispersos. Estos soldados estaban harapientos, muchos heridos, y sus ojos reflejaban terror y confusión. ¿Qué pasó? Callen Mormont detuvo a un hombre que parecía un oficial. El oficial reconoció a Callen Mormont e inmediatamente rompió a llorar. Mi señor, era Theon Greyjoy. De boca de estos soldados conmocionados, Callen Mormont se enteró de lo que había sucedido. Al amanecer de hace 3 días, una densa niebla cubrió Invernalia. Theon Greyjoy, al frente de docenas de nacidos del hierro de élite, aprovechó su conocimiento de Invernalia y la credulidad de los defensores para abrirse paso a través de una puerta lateral con el pretexto de inteligencia militar urgente. Al entrar en la ciudad, se dividieron inmediatamente en 2 grupos. Uno corrió al granero y le prendió fuego, mientras que el otro aprovechó el caos para tomar la fortaleza principal. ¿Dónde está Ser Roderick?, preguntó Callen Mormont con ansiedad. El Ser murió en batalla, dijo el soldado con voz entrecortada. Organizó la resistencia hasta el final en la puerta principal de la fortaleza, pero en el caos, no pudimos distinguir entre amigos y enemigos. ¿Los Hijos del Hierro llevaban nuestra armadura? Callen Mormont cerró los ojos y respiró hondo. La imagen del leal caballero parecía estar justo ante él. ¿Dónde están el joven maestro Bran y el joven maestro Rickon? El soldado negó con la cabeza, sin comprender. No lo sé. Nadie los ha visto desde que cayó la ciudad, algunos dicen que huyeron al bosque de dioses, otros dicen... Mientras tanto, en Invernalia, Theon ocupaba el asiento de honor de la casa Stark, tamborileando con ansiedad sobre el reposabrazos de madera. Su lugarteniente permanecía cerca, con una sonrisa aduladora. ¿Aún no has encontrado a esos 2 chicos? La voz de Theon transmitía furia contenida. Hemos registrado todo el castillo, mi señor, susurró el teniente. Han desaparecido como si se hubieran evaporado. Theon se levantó de arrepentimiento y empezó a pasearse por el pasillo. Sigan buscando. Remuevan cada piedra. En lo profundo del castillo, la anciana nodriza y otros sirvientes estaban encerrados juntos. Ella se aferraba con fuerza a una de las capas de Bran, tarareando suavemente una antigua canción de cuna. Cuando un soldado de los Hijos del Hierro abrió la puerta de una patada, ella levantó la vista, mirándola con ojos nublados pero decididos. La casa Stark regresará, niña. Recuérdalo siempre. A las afueras de la ciudad, Callen Mormont se sintió desanimado. Inmediatamente conducido a su guardia personal hacia el sendero del cazador, al oeste de la ciudad, donde había fijado un punto de encuentro secreto. Este sendero se ocultaba en lo profundo del denso bosque, desconocido incluso para muchos de los antiguos residentes de Invernalia. En la cabaña de un cazador, en lo profundo del denso bosque, finalmente encontraron a Mardan, quien era responsable de proteger a los hermanos Stark. Aunque la robusta soldado estaba cubierta de barro, su mirada permanecía firme. Mi señor, según su plan, evacuamos inmediatamente al joven maestro Bran y al joven maestro Rickon por el pasadizo secreto tras la caída de la ciudad, informó Mardan. Ahora se encuentran en la casa de seguridad en las profundidades del bosque de lobos, protegidas por 6 de los guardias más leales. Callen Mormont dejó escapar un largo suspiro de alivio. El túnel de escape que había excavado en secreto meses atrás con el pretexto de reparar el drenaje del castillo finalmente había cumplido su propósito en el momento más crítico.
Theon busca desesperadamente a los dos jóvenes amos, añadió Mardan. Ejecutó a varios sirvientes, pero nadie conoce el desfile de los chicos. Una criada fue colgada en la pared simplemente por mirar demasiado tiempo el bosque de dioses. Torrent no pudo evitar preguntar. Mi señor, ¿anticipaba usted este día? Anticipé que Theon nos traicionaría, pero no de esta manera. Callen Mormont miró la silueta de Invernalia a lo lejos, en voz baja. Pensé que al menos recordaría nuestra antigua amistad. Esa noche, Callen Mormont fundó un campamento temporal en las afueras del bosque de los lobos. Cada vez más supervivientes de Invernalia se unían a él, incluyendo algunos antiguos subordinados de Ser Roderick. Al contemplar estos rostros esperanzados, Callen Mormont supo que la gran responsabilidad de retomar Invernalia recaía sobre sus hombros. Junto a la fogata, Callen Mormont se reunió a todos sus oficiales. Dibujó un mapa del terreno de Invernalia en la arena. No podemos lanzar un asalto directo. Aunque Theon no tiene muchas tropas, las murallas de Invernalia son suficientes para resistir 10 veces mi fuerza actual. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó un joven oficial. ¿Esperamos a que regrese el rey Ro? No. Callen Mormont recorrió con la mirada a todos los presentes. Debemos hacerle entender a Theon que ocupar Invernalia es fácil, pero mantenerla, es más difícil que ascender al cielo. Las mañanas en Wolfswood siempre estaban envueltas en una fina niebla. Callen Mormont permanecía en el centro del campamento, observando a las tropas reunidas. Soldados de élite de la Isla del Oso, defensores supervivientes de Invernalia y refuerzos enviados por vasallos cercanos, que sumaban menos de 800 hombres. Torrent estaba contando los suministros. 200 arcos, 300 lanzas, escudos, menos de 100. Ya basta, dijo Callen Mormont. No estamos aquí para una batalla campal. Durante el Consejo de Guerra, Callen Mormont diseñó un mapa de los alrededores de Invernalia. Los comandantes se sentaron en círculo, con expresión solemne. No podemos tomarla por asalto, declaró Callen Mormont sin rodeos. Las murallas de Invernalia se han mantenido durante 1000 años y podrían resistir 10 veces nuestra fuerza. ¿Y entonces qué hacemos? Preguntó un joven caballero Glover con entusiasmo. ¿Deberíamos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo profanan el castillo ancestral de la casa Stark? Claro que no. El dedo de Callen Mormont trazó un círculo en el mapa. Los desangraremos, poco a poco, como una garra de oso desgarrando a su presa. Explicó la táctica de atrapar bestias. Primero, envía pequeñas unidades a la periferia para realizar una guerra de guerrillas, específicamente para emboscar a las patrullas y líneas de suministro de los Hijos del Hierro. Torrent, tú estás a cargo. Elige a los soldados más aptos para el combate en el bosque. Segundo, disparen flechas mensajeras a la ciudad por la noche. Callen Mormont mostró una flecha especialmente diseñada. Todos los Hijos del Hierro deben saber que Bran y Rickon están a salvo, y que no tienen nada más que un castillo vacío. En tercer lugar, dijo Callen Mormont, mirando a un soldado experto en imitación vocal, quiero que tomes algunos hombres e imita el aullido de los lobos huargos desde diferentes direcciones fuera del castillo todas las noches. Por último, vigilen de cerca todos los caminos para aislar completamente Invernalia. Un viejo oficial militar frunció el ceño. ¿Acaso estos métodos no son del todo honorables? Cuando el enemigo usa el engaño para apoderarse de nuestro hogar, el honor no existe, dijo Callen Mormont con severidad. Las fuerzas de Theon son limitadas y no reciben apoyo de su patria. Necesitamos que se sienta rodeado en todo momento. La táctica se puso en marcha de inmediato. Torrent condujo a los cazadores más selectos al bosque. Aparecieron y desaparecieron como fantasmas. El primer día, emboscaron con éxito a 3 patrullas de los Hijos del Hierro y capturaron a más de 10 hombres. Mientras tanto, en Invernalia, la situación de Theon se vuelve cada vez más difícil. De pie en los muros del castillo, contemplaba el sombrío bosque de lobos a lo lejos, sintiendo como si innumerables ojos lo observaran. 2 soldados más intentaron desertar hoy, informó Reek. Siguiendo tus órdenes, los he ahorcado en la puerta del castillo. Theon agitó la mano irritada. ¿Cuánto tiempo durará la comida? Si racionamos con cuidado, aproximadamente medio mes. Esa noche, Callen Mormont ordenó a los artesanos que fabricaran rápidamente flechas especiales. En plena noche, estas flechas, que portaban cartas, fueron disparadas al castillo. La noticia provocó gran pánico entre la guarnición. Bran y Rickon están a salvo.
Las Islas del Hierro no enviarán ni un solo soldado. Ser Roderick está reuniendo un gran ejército. Theon ejecutó furiosamente a varios soldados que difundieron los rumores, pero el miedo ya se había extendido como una plaga. Lo que más heló la sangre de los hijos del hierro fueron los aullidos nocturnos. En la oscuridad, aullidos continuos resonaban por Invernalia, como si innumerables lobos huargos acecharan en las sombras. Los centinelas comenzaron a experimentar alucinaciones. Algunos incluso disparan flechas a las sombras. En lo profundo del castillo, la vieja Tata y los demás sirvientes estaban encerrados en sus habitaciones. Al oír el aullido lejano, la vieja Tata mostró una sonrisa misteriosa. Escuchen, niños. Ese es el sonido del norte. La casa Stark regresará pronto. Una semana después, Callen Mormont recibió una carta secreta entregada por Modene desde la casa de seguridad. Bran y Rickon resultaron ilesos, pero las heridas de Bran requirieron más atención médica. Callen Mormont envió de inmediato un pequeño equipo con medicamentos y suministros a la casa de seguridad. Theon ahora es como un kraken atrapado en una jaula, informó Torrent durante la sesión informativa vespertina. 2 hijos del hierro más intentaron escapar hoy y los capturamos. Según ellos, las provisiones dentro del castillo están escaseando. Callen Mormont asintió, pero no había alegría en su rostro. Esto es solo el principio. La verdadera prueba está por venir. Caminó hasta el borde del campamento, contemplando la silueta borrosa de Invernalia a lo lejos. Las luces parpadeaban en las paredes, como los ojos de una bestia atrapada. El puesto de mando temporal de Callen se instaló en una cueva en las profundidades del bosque de lobos. Un mapa del norte colgaba de la pared de roca, densamente marcado con los movimientos de las distintas facciones. Hilos de diferentes colores conectaban las diversas fortalezas, representando las líneas de inteligencia y suministro. Mi señor, noticias del sur. El escriba presentó la última carta con expresión seria. Callen desenrolló el pergamino y lo leyó a la luz de la lámpara de aceite. Al recorrer el texto con la mirada, frunció aún más el ceño. La aplastante derrota de Stannis en el Aguas Negras y la alianza matrimonial entre los Lannister y la casa Tyrell golpearon a todos como un martillo. Esto es un problema, dijo Torrent preocupado. La unión de las fuerzas del León y la Rosa significa que la presión del sur solo aumentará. Inmediatamente llegaron peores noticias. Los informes de batalla de Fosso Cailin indicaban que la coalición Lannister, Tyrell avanzaba hacia el norte. Al mismo tiempo, los exploradores informaron de movimientos inusuales entre las tropas de la casa Bolton, pero no había señales de que vinieran a ofrecer ayuda. El ambiente dentro del puesto de mando se tensó de inmediato. Los oficiales intercambiaron miradas, con la preocupación reflejada en sus ojos. Debemos avisar a Su Majestad que regrese de inmediato. Exclamó con entusiasmo un oficial de Puerto Blanco. Si Fosso Cailin cae, el norte quedará completamente expuesto. ¿Pero qué pasa con Invernalia? Replicó otro general. ¿Vamos a permitir que ese traidor de Theon siga profanando el castillo ancestral de los Stark? Además, los movimientos de la casa Bolton son muy sospechosos. Se desató una discusión en el puesto de mando. La facción del sur, que abogaba por el apoyo inmediato a Fosso Cailin, y la facción del norte, que insistía en retomar Invernalia primero, tenían opiniones opuestas y se negaron a ceder. Mientras tanto, en Fosso Cailin, Lord Rickard Karstark permanecía en las almenas, contemplando los estandartes Lannister que aparecían en el horizonte meridional. Su ayudante dijo con ansiedad. Mi señor, los exploradores informan haber visto estandartes de la casa Tyrell entre las fuerzas enemigas. ¿Solo tenemos 2000 defensores? Rickard dijo con cara fría. Entonces que cada soldado Karstark luche como 2. Envía un mensajero al rey Robb. Necesitamos refuerzos. Y en el fuerte del terror, Roose Bolton bebía vino tinto tranquilamente. Su hijo bastardo, Ramsay, estaba cerca, con una sonrisa cruel en el rostro. Padre, ¿realmente no vamos a ayudar a Invernalia? Bolton dijo lentamente. Deja que ese kraken y el lobo huargo se desgarren primero. Cuando ambos estén agotados. No terminó la frase, pero el significado era bastante claro. El debate continuó dentro del puesto de mando de Callen. Callen escuchaba en silencio, moviendo su dedo suavemente por el mapa, hasta posarse finalmente en la ubicación de Invernalia. Su mirada recorrió a cada general que discutía y comenzó a hablar lentamente. ¿Todos saben por qué el lema de la casa Stark es se acerca el invierno? La repentina pregunta dejó atónitos a todos.
Porque en el norte, la mayor amenaza nunca han sido los enemigos del sur, sino el invierno que se avecina. Callen se levantó, recorriendo el mapa con el dedo. Ahora, este invierno ha llegado. Comenzó cuando perdimos Invernalia y se ha intensificado mientras la casa Bolton permanece inactiva. Miró a todos a su alrededor. El león del sur es ciertamente feroz, pero para avanzar hacia el norte, primero deben atravesar las defensas naturales de Fosso Cailin y enfrentar la resistencia en las tierras de los ríos. Pero la amenaza detrás de nosotros, su dedo señaló enfáticamente a Invernalia, es como un cuchillo hundido en nuestra espalda. Esa noche, Callen se sentó solo bajo la lámpara de aceite, escribiendo su análisis estratégico para Rob. Sopesó cuidadosamente cada palabra, sabiendo que esta carta podría determinar el destino del norte. A su majestad. Aunque el león del sur se ha fusionado con la rosa, primero deben consolidarse internamente tras su reciente victoria. Una larga campaña llevará tiempo. Esta es una oportunidad celestial para que purguemos los problemas internos. La vergüenza de Invernalia atenta contra los cimientos del reino, y los rebeldes de Theon son una molestia constante. Los movimientos de la casa Bolton requieren una vigilancia aún mayor. Si marchamos hacia el sur ahora, corremos el riesgo de quedar atrapados entre dos enemigos. Su servidor implora a su majestad que adopte temporalmente una postura defensiva en el frente sur y dirija personalmente a las fuerzas de élite de regreso al norte. No será demasiado tarde para planificar la campaña del sur una vez que se calmen los disturbios internos y se afiancen las bases. El hielo del norte es nuestra base. Solo con una base sólida podremos lograr grandes hazañas en el sur. El mensajero que llevaba esta carta sobre el destino del norte partió esa misma noche. Durante los días que pasaron esperando una respuesta, Callen continuó ejecutando su táctica de la bestia atrapada. La situación de Theon se volvió cada vez más difícil. La moral de los soldados de los Hijos del Hierro estaba baja y los desertores aumentaban en número. Un desertor reveló que Theon había comenzado a ejecutar soldados sospechosos, lo que provocó un pánico generalizado en el castillo. Finalmente, al anochecer del quinto día, llegó la respuesta de Rob. Callen desenrolló el pergamino, que contenía solo una breve orden. Procedan según el plan. He ordenado que el frente sur se mantenga firme, y yo personalmente lideraré la fuerza principal hacia el norte. Continúen el bloqueo de Invernalia y esperen mi llegada. Callen transmitió la orden a todos los generales. Todos comprendieron que la batalla decisiva por el destino del norte era inminente. Esa noche, Callen se quedó al borde del campamento, contemplando la silueta borrosa de Invernalia a lo lejos. Torrent se acercó a él. Mi señor, esta vez sin duda recuperaremos Invernalia. En efecto, la voz de Callen sonó excepcionalmente firme en la noche. Pero debemos recordar que recuperar Invernalia no es el final, sino un nuevo comienzo. La verdadera guerra acaba de comenzar. El lejano castillo permanecía en silencio bajo la luz de la luna, como esperando el regreso del lobo Wargo. Más al sur, la coalición Lannister, Tyrell se reunía, y los estandartes de la casa Bolton ondeaban en las sombras. El destino del norte pendía de un hilo. En el aire, al borde del bosque de lobos, además del olor a tierra húmeda y agujas de pino, empezó a mezclarse un aroma inusual. Humo, sudor y el frío y crudo toque metálico característico del acero sin pulir. Este olor provenía de un ejército que se acercaba, con su estandarte ondeando bajo el cielo gris. La casa Bolton de fuerte terror, el hombre desollado sobre un campo rosa. Callen se encontraba en un terreno elevado, dominando el campamento, observando cómo la hueste fluía lenta y ordenadamente, como un arroyo fangoso, hacia el espacio abierto junto a él. Su disciplina era inesperadamente buena. No se percibía el clamor ni el desorden habitual de los mercados o las levas. Su silencio contenía una inquietante mezcla de obediencia y crueldad. Sus armaduras eran en su mayoría viejas, pero sus armas estaban relucientes. Sus ojos estaban vacíos, pero al revolotear sobre los soldados de Callen en la isla del oso, brillaban con un sutil brillo depredador, como si estuvieran evaluando a una presa. Ya están aquí, dijo la voz de Torón junto a Callen, cargada de cautela. Más rápido de lo esperado, y con más hombres. Al menos 600, y parecen formidables. Callen ascendió, con la mirada fija en la figura que cabalgaba a la cabeza de la columna. El hombre vestía una cota de malla oscura cubierta por un jubón de cuero desgastado, y no portaba estándar. Era alto y delgado, pero su postura al montar era algo torpe. El rasgo más llamativo de su alargado rostro eran sus ojos.
pálidos, casi rosados, como hielo derretido, carentes de calidez, que reflejaban solo una crueldad vacía que sugerencia que todo le aburría. Las comisuras de sus labios se curvaban hacia abajo, formando una expresión perpetua de insatisfacción y desprecio. Ramsay Nieve. El hijo bastardo de Roose Bolton. Ahora se hacía llamar Ramsay Bolton y lideraba el ejército que su padre había enviado para ayudar en la reconquista de Invernalia. ¿Estás listo para recibir a nuestro aliado, Toronto? La voz de Callen era tranquila, sin delatar emoción alguna. Preferiría darle la bienvenida con mi hacha, murmuró Toronto en voz baja, pero aún así se ajustó el talí y siguió a Callen por la pendiente. Los dos grupos se encontraron en el campo abierto frente al campamento. Callen se detuvo, con sus guardias de la isla del oso de pie, rígidos tras él como estatuas talladas en piedra. Ramsay frenó su caballo, con sus ojos claros recorriendo a Callen como si evaluara el valor de un objeto. Solo entonces desmontó lentamente, con movimientos de un torpe torpeza, a pesar de intentar imitar la nobleza. ¿Lord Callen Mormont? Preguntó Ramsay con voz aguda y débil, fingiendo entusiasmo, como si fueran uñas raspando pizarra. Mi padre, Lord Roose Bolton, duque de Fuerte Terror, me ha enviado para ayudar a erradicar a los traidores hijos del hierro que ocupan Invernalia. Es maravilloso verlo ileso. Dijo maravilloso, pero su rostro no mostraba ningún rastro de asombro. Lord Ramsay Callen usó el título formal, notando el brillo de satisfacción en los ojos del otro hombre. Gracias por el oportuno apoyo del duque Bolton. Los traidores dentro de Invernalia son ratas atrapadas. Su llegada acelerará su destrucción. Naturalmente, sonriendo Ramsay, dejando al descubierto sus dientes desiguales. Fingía ser una sonrisa, pero era más inquietante que un ceño fruncido. Theon Greyjoy es un necio al atreverse a profanar el hogar ancestral de Lord Stark. Merece morir 1000 veces. Mis hombres son hábiles en asedios, y también son hábiles para lidiar con enemigos que se resisten con terquedad. Habló con intención, mirando hacia la distante silueta de Invernalia como si ya saboreara los placeres del asalto inminente. Callen reprimió el asco que le subía al pecho y mantuvo su cortesía. Actualmente, estamos empleando una estrategia de asedio, cortando todos los suministros al castillo mientras aplicamos presión psicológica constante. Las fuerzas de Theon son limitadas, su moral está baja y el colapso es solo cuestión de tiempo. Un asalto directo causaría bajas innecesarias. ¿Tiempo? Ramsay arqueó una ceja con tono desenfadado. El rey Robb regresa al norte. ¿Dejaremos que su gracia nos encuentre de brazos cruzados fuera de las murallas? Una victoria rápida es el mejor informe que podemos darle al rey. Mi padre suele decir que la vacilación es la madre del fracaso. Dio un paso al frente, trayendo consigo un ligero aroma a sangre y moho mezclados. Dadme 3 días, mi señor, y os entregaré la cabeza de Theon Greyjoy, junto con su repugnante piel, directamente a vos. La crueldad en sus palabras no estaba disimulada. Incluso los soldados detrás de él, que parecían oficiales menores, instintivamente cambiaron su peso. Invernalia es el hogar ancestral de los Stark, no un campo de prácticas para desollar. La voz de Callen se volvió fría, sin ocultar la advertencia en su tono. ¿Cómo y cuándo la retomaremos es mi decisión? Lord Ramsay, usted y sus soldados han viajado lejos y deben estar cansados. Se les ha designado una zona en el lado este del campamento. Por favor, instálense primero y familiarícense con la situación actual del enemigo. Convocaré una reunión más tarde para discutir el plan de ataque detallado. Era una orden clara, no una sugerencia. Los ojos claros de Ramsay se entrecerraron. Un destello de malicia cruzó rápidamente su rostro, pero pronto recuperó su falsa sonrisa. Por supuesto, usted es el comandante general, y naturalmente acataremos sus órdenes. Hizo una reverencia leve, exagerada y poco sincera. Bueno, entonces iré a calmar mis manos ásperas. Si cometen alguna ofensa, le ruego la indulgencia de su señoría. Miró fijamente a los silenciosos y feroces soldados que lo seguían. Dicho esto, no volvió a mirar a Callen, se dio la vuelta, montó su caballo y condujo a su compañía de olor siniestro hacia el área de campamento designada. Torond les miró las espaldas y escupió. Mi señor, no creo que estén aquí para ayudar. Están aquí para robar la gloria, o peor aún, para causar problemas. Ese Ramsay, en cuanto lo vi, pensé que era una víbora. No es una víbora, es un perro rabioso. Callen seguía con la mirada la figura de Ramsay, que se alejaba, con tono serio. Una víbora al menos sabe esconderse y esperar, pero un perro rabioso, solo desgarra y destroza todo lo que ve.
El propósito de Roose Bolton al enviarlo aquí es profundo. Al regresar al puesto de mando, Cullen convocó inmediatamente al capitán explorador responsable de monitorear los movimientos de la casa Bolton. Mi señor, encontramos algunas cosas, informó el capitán explorador con expresión sombría. De camino hacia aquí, Ramsay pasó cerca de las tierras de la casa Arwood. Los aldeanos informaron haber visto a su compañía escoltando a unos pueblos desobedientes. Algunos que intentaron escapar fueron ahorcados de árboles junto al camino. Además, parecen haber tenido contacto con una compañía de mercenarios del otro lado del mar angosto. Aunque el encuentro fue bien disimulado, nuestros hombres encontraron indicios de cimitarras de acero valirio. ¿Mercados? ¿Cimitarras de acero valirio? Cullen tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Los compañeros valientes? ¿O alguna otra gentuza? Fuera la compañía que fuese, que la casa Bolton contactaría con mercados en privado nunca era buena señal. Sigo investigando, mi señor. Son muy cautelosos. Sigan investigando, cueste lo que cueste, ordenó Cullen. Además, dupliquen el personal que vigila el campamento de Bolton. Necesito saber todos sus movimientos. Sobre todo los de Ramsay. ¿Con quién se encuentra? ¿A dónde va? Aunque se levante para hacer sus necesidades por la noche, quiero saber hacia dónde mira. Sí, mi señor. Tras la marcha del capitán explorador, Cullen se sumió en profundas reflexiones. La llegada de Ramsay fue como echar un jarro de agua fría a una olla de aceite hirviendo. No solo tenía que lidiar con Theon, atrapado en el aislado castillo, sino también protegerse constantemente del perro rabioso que lo acechaba, listo para atacar en cualquier momento. ¿Qué quería la casa Bolton? ¿Solo el mérito por recuperar Invernalia? No, la ambición de Roose Bolton iba mucho más allá. Quizás buscaba aprovechar la oportunidad para debilitar a las fuerzas leales a los Stark, para obtener más poder, o incluso, codiciar el mismísimo trono del Rey del Norte. Y Ramsay era a la vanguardia que su padre había desatado para probar las aguas y sembrar el caos. Esa noche, Cullen presentó un plan de batalla revisado en el Consejo de Guerra. No podemos permitir que los hombres de Bolton sean los únicos responsables de la dirección del ataque, ni que sean los primeros en entrar al castillo, dijo Cullen, señalando el mapa. Nuestras fuerzas deben unirse a las suyas, actuando como supervisión mutua. La puerta este y la puerta sur serán los principales puntos de ataque, liderados por los isleños del Oso y los leales a Invernalia bajo mi mando personal. Las tropas de Bolton se encargarán de un ataque de disimulo contra la puerta oeste y de mantener el perímetro exterior. Torón, tú llevarás un equipo de élite. No participarás en el asalto principal. Tu tarea es única. Vigilar de cerca a Ramsay Bolton y a su guardia personal. Si realiza algún movimiento sospechoso, está autorizado a tomar todas las medidas necesarias. Entendido. Tom se golpea el pecho con fuerza. Una luz feroz brilló en sus ojos. Además, posicionan a nuestros mejores arqueros en los puntos más altos del campamento, apuntando al campamento de Bolton. Nadie debe realizar un movimiento sin mi orden, pero deben saber que estamos listos en todo momento. Esta era una guerra silenciosa que se desarrollaba a la sombra de Invernalia. El enemigo no solo eran los hijos del hierro dentro del castillo, sino también la casa del hombre desollado, que afirmaba ser su aliado. Tras el consejo, Cullen salió de su tienda y miró hacia las luces parpadeantes del campamento de los Bolton, que no ofrecían ningún calor. El viento frío azotaba el bosque de los lobos, emitiendo un sonido parecido al de un llanto. Casi podía oír a Ramsay Nieve, bajo aquellas luces, planeando con su voz aguda y fina cómo disfrutaría plenamente de su cacería tras la caída de Invernalia, ya fuera hablando sobre un mapa o dirigiéndose a algún desafortunado cautivo. El bastardo y los mercenarios, el perro rabioso y la víbora. El camino para recuperar Invernalia se estaba volviendo más turbio y sangriento de lo previsto. Cullen presionó la empuñadura de su espada. Sabía que debía ser más astuto que Roose Bolton y más despiadado que Ramsay Snow para asegurar este primer paso crucial en el complejo juego, por el bien de la casa Stark y el futuro del norte.